Escritos de filosofía política. Mikhail Bakunin. Parte 2. Crítica de la sociedad existente. El régimen económico actual. Tendencias generales del capitalismo. La producción capitalista y la especulación bancaria que a la larga devora esta producción debe ampliarse sin cesar a expensas de las empresas especulativas y productivas menores tragadas por ellas. Deben convertirse en unos pocos monopolios universales con poder sobre toda la tierra. En el campo económico, la competencia destruye y devora a las empresas capitalistas, fábricas, fincas rústicas y casas comerciales pequeñas y medias en beneficio de concentraciones capitalistas, empresas industriales y firmas mercantiles de grandes dimensiones. Creciente concentración de la riqueza. Esta riqueza es exclusiva y cada día tiende a serlo más, concretándose en manos de un número cada vez más pequeño de personas y arrojando al estrato inferior de la clase media, la pequeña burguesía, al estatuto del proletariado, con lo cual el desarrollo de esta riqueza está directamente ligado a la pobreza creciente de las masas de trabajadores. De aquí se deduce que el abismo establecido entre la minoría afortunada y privilegiada y los millones de trabajadores que mantienen a esta minoría mediante su propio trabajo se amplía sin cesar, y que cuanto más ricos se hacen los explotadores del trabajo, más miserable va pasando a ser la gran masa de trabajadores. Proletarización del campesinado. La pequeña propiedad campesina, abrumada por deudas, hipotecas, impuestos y todo tipo de recaudaciones, se derrite y escapa del propietario, ayudando a redondear las posesiones siempre crecientes de los grandes terratenientes. Una ley económica inevitable fuerza al campesinado a entrar en las filas del proletariado. En su forma actual, ¿qué son la propiedad y el capital? Para el capitalista y el propietario significan el poder y el derecho, garantizados por el Estado, de vivir sin trabajar. Y puesto que ni la propiedad ni el capital producen nada si no están fertilizados por el trabajo, esto implica el poder y el derecho de vivir explotando el trabajo de otro, el derecho a explotar el trabajo de quienes no poseen ni propiedad ni capital, y se ven forzados a vender su fuerza productiva a los afortunados propietarios de ambas cosas. La explotación es la esencia del capitalismo. Supongamos incluso, como defienden los economistas burgueses, y con ellos todos los abogados, todos los adoradores y creyentes en el derecho jurídico, todos los sacerdotes del Código Civil y Penal, que esta relación económica entre explotador y explotado es enteramente legítima y constituye la consecuencia inevitable, el producto de una ley social eterna e indestructible. De todas formas, seguirá siendo cierto siempre que la explotación excluye la hermandad y la igualdad para los explotados. Los obreros forzados a vender su trabajo. No hace falta decir que excluye la igualdad económica. Supongamos que yo soy el obrero y que tú eres mi patrón. Si ofrezco mi trabajo al precio más bajo y permito que vivas de él, no es ciertamente por devoción o por un amor fraterno. Y ningún economista burgués se atrevería a decirlo, aunque su razonamiento se haga idílico e ingenuo cuando comienza a hablar de los efectos recíprocos y las relaciones mutuas que deberían existir entre patronos y empleados. Lo hago por mi familia y para no morirme de hambre. En consecuencia, me veo forzado a venderte mi trabajo al precio más bajo posible y me veo forzado a ello por la amenaza del hambre. Vender la fuerza de trabajo no es una transacción libre. Pero, nos dicen los economistas, los propietarios, capitalistas y patronos también se ven forzados a buscar y comprar el trabajo del proletariado. Sí, es cierto, se ven forzados a ello, pero no en la misma medida. De haber existido igualdad entre quienes ofrecen su trabajo y quienes lo compran, entre la necesidad de vender el propio trabajo y la necesidad de comprarlo, no existirían la esclavitud ni la miseria del proletariado.
pero entonces tampoco existirían los capitalistas, ni los propietarios, ni el proletariado, ni los ricos, ni los pobres. Solo habría trabajadores. Precisamente porque tal igualdad no existe, tenemos y estamos destinados a seguir teniendo explotadores. El crecimiento del proletariado desborda la capacidad productiva del capitalismo. Esta igualdad no existe porque en la sociedad moderna, donde la riqueza se produce gracias a los salarios que el capital paga al trabajo, el crecimiento de la población desborda la capacidad productiva del capitalismo, lo cual desemboca en que el suministro de trabajo excede necesariamente la demanda y conduce a un hundimiento relativo en el nivel de salarios. La producción así constituida, monopolizada y explotada por capital burgués se ve empujada por la competencia entre capitalistas a concentrarse cada vez más en manos de un número progresivamente menor de capitalistas poderosos o en manos de compañías por acciones, cuya acumulación de capital les permite ser más poderosas que los más grandes capitalistas aislados. Los capitalistas pequeños y medianos, incapaces de producir al mismo precio que los grandes capitalistas, sucumben naturalmente en esta lucha a muerte. Por otra parte, todas las empresas se ven forzadas por la competencia misma a vender sus productos al precio más bajo posible. El monopolio capitalista solo puede alcanzar este doble resultado forzando la desesperación de un número creciente de capitalistas pequeños o medios, especuladores, comerciantes o industriales, y lanzándoles al mundo del proletariado explotado, mientras al mismo tiempo rebaña dividendos cada vez mayores de los salarios de ese mismo proletariado. La creciente competencia en la búsqueda de trabajo fuerza el descenso en los niveles salariales. Por otra parte, la masa del proletariado, al crecer como resultado del incremento general de la población, cosa que, como sabemos, ni siquiera la pobreza puede detener eficazmente, y a través de la creciente proletarización de la pequeña burguesía, expropiatorios, capitalistas, comerciantes e industriales, con un ritmo, como ya he señalado, mucho más rápido que las capacidades productivas de una economía explotada por capital burgués, se encuentra en una situación en la que los mismos trabajadores se ven obligados a una competencia desastrosa entre ellos, puesto que no poseen medio alguno de existencia salvo su propio trabajo manual. El miedo a verse sustituidos por otros les fuerza a venderlo al precio más bajo. Esta tendencia de los obreros, o más bien la necesidad a que les condena su propia pobreza, combinada con la tendencia de los patronos a vender los productos de sus obreros y por consiguiente a comprar el trabajo de estos al precio más bajo, reproduce y consolida constantemente la pobreza del proletariado. Al encontrarse en un estado de pobreza, el obrero se ve forzado a vender su trabajo por casi nada, y como vende este producto por casi nada, se va hundiendo en una pobreza cada vez mayor. La explotación intensificada y sus consecuencias. Desde luego, en una miseria cada vez mayor, porque en este trabajo propio de galeotes, la fuerza productiva de los trabajadores, al ser mal usada, explotada despiadadamente, derrochada en exceso y alimentada de modo deficiente, se agota rápidamente. Una vez que el obrero queda agotado, ¿cuál puede ser su valor en el mercado? ¿Qué valor tiene este único bien poseído por él y de cuya venta diaria depende su sustento? Ninguno. ¿Y entonces? Entonces al obrero no le queda más que morir. En un país dado, ¿cuál es el salario más bajo posible? Es el precio de lo que los proletarios de ese país consideran absolutamente necesario para subsistir. Todos los economistas burgueses están de acuerdo en este punto. La ley de hierro de los salarios. El precio efectivo de los bienes primarios constituye el nivel predominante constante sobre el cual los salarios del proletariado nunca pueden elevarse durante mucho tiempo, pero por debajo del cual caen muy a menudo. Esto suscita constantemente inanición, enfermedad y muerte, hasta que desaparece un número de obreros suficiente como para igualar de nuevo la oferta y la demanda de trabajo. No hay igualdad de poder negociador entre patrono y obrero.
Lo que los economistas llaman equilibrio de oferta y la demanda no constituye una verdadera igualdad entre quienes venden su trabajo y quienes lo compran. Supongamos que yo, un productor de manufacturas, necesito 100 obreros y que se presentan exactamente 100 al mercado de mano de obra. Solo 100, porque si viniesen más, la oferta superaría a la demanda y produciría una reducción en los salarios. Dado que solo aparecen 100 y yo, el productor, solo necesito ese número, ni uno más ni uno menos, parecería establecida inicialmente una completa igualdad. Siendo numéricamente iguales la oferta y la demanda, podrían del mismo modo ser iguales en otros aspectos. Se sigue de ello que los obreros pueden exigir un salario y las condiciones de trabajo acordes con una existencia verdaderamente libre, digna y humana. En absoluto. Si les garantizo esas condiciones y esos salarios, yo, el capitalista, no me beneficiaría más que ellos. Pero, ¿por qué habría de perjudicarme y arruinarme ofreciéndole los beneficios de mi capital? Si quiero trabajar como los obreros, invertiré mi capital en otra parte, allí donde pueda conseguir el interés más elevado, y ofreceré mi trabajo a algún capitalista tal como hacen mis obreros. Si beneficiándome de la poderosa iniciativa que me permite mi capital, pido a esos 100 obreros que fecunden dicho capital con su trabajo, no es porque sienta simpatía hacia sus sufrimientos, ni tampoco por un espíritu de justicia, ni por amor a la humanidad. Los capitalistas no son en modo alguno filántropos. Se arruinarían si practicasen la filantropía. Mi móvil es extraer del trabajo de los obreros un beneficio suficiente para vivir cómodamente, incluso de modo lujoso, mientras incremento al mismo tiempo mi capital, y todo ello sin necesidad de trabajar yo mismo. Naturalmente, yo también trabajaré, pero mi trabajo será de un tipo completamente distinto y seré remunerado con una cantidad muy superior a la de los obreros. No será un trabajo de producción, sino de administración y explotación. Monopolización del trabajo administrativo. Pero, ¿no es el trabajo administrativo también un trabajo productivo? Indudablemente, porque falto de una administración buena e inteligente, el trabajo manual no producirá nada, o producirá muy poco y muy mal. Pero desde el punto de vista de la justicia y las necesidades de la propia producción, no es en modo alguno necesario que este trabajo lo monopolice yo, ni, sobre todo, que deba ser recompensado con una cantidad muy superior al trabajo manual. Las asociaciones cooperativas han demostrado ya que los obreros son bastante capaces de administrar empresas industriales. Lo pueden hacer trabajadores elegidos en su propio seno y con el mismo salario. En consecuencia, si concentro en mis manos el poder administrativo, no es porque los intereses de la producción así lo exijan, sino para cumplir mis propios fines, los fines de la explotación. Como patrón absoluto de mi establecimiento, obtengo por mi trabajo 10 o 20 veces más, y si yo, un gran industrial, puedo conseguir 100 veces más que mis obreros, aunque mi trabajo sea incomparablemente menos penoso que el suyo. Mecánica del ficticio contrato libre de trabajo. Pero puesto que la oferta y la demanda son iguales, ¿por qué aceptan los obreros las condiciones propuestas por el patrono? Si el capitalista tiene una necesidad de emplear a los obreros idéntica a la necesidad que los 100 obreros tienen de ser empleados, ¿no se deduce de ello que ambas partes se encuentran en una posición igual? No se encuentran en el mercado como dos comerciantes iguales, al menos desde el punto de vista jurídico, uno con el bien denominado salario diario para cambiarlo por el trabajo diario del obrero sobre la base de tantas horas por día, y el otro con su propio trabajo como bien a intercambiar por el salario ofrecido, puesto que, en nuestra suposición, la demanda es de 100 obreros y la oferta es idéntica a 100 personas, podría parecer que ambos lados tienen una posición partidaria. Naturalmente, nada de esto es cierto. ¿Qué trae al capitalista al mercado? La prisa por enriquecerse, por incrementar su capital, por satisfacer sus ambiciones y vanidades sociales, por llegar a permitirse todos los placeres concebibles. ¿Y qué trae el obrero al mercado? El hambre,
la necesidad de comer hoy y mañana. En consecuencia, aunque son iguales desde el punto de vista de la ficción jurídica, el capitalista y el obrero son absolutamente dispares desde la perspectiva de la situación económica, que es la situación real. El capitalista no se ve amenazado por el hambre cuando acude al mercado. Sabe muy bien que si no encuentra hoy a los obreros, tendrá todavía suficiente para comer durante largo tiempo gracias al capital que felizmente posee. Si los obreros a quienes se encuentran en el mercado presentaran exigencias aparentemente excesivas para él, ¿por qué en vez de permitirle incrementar su riqueza y mejorar todavía más su posición económica, esas propuestas y condiciones podrían, no digamos igualar, pero sí acercar algo la posición económica de los obreros a la suya propia, que hace en ese caso rechazar esas proposiciones y esperar? Después de todo, no estaba movido por una necesidad urgente, sino por un deseo de mejorar cierta posición que, comparada con la de los obreros, es ya bastante cómoda. Por ello, puede esperar, y esperará, porque su experiencia comercial le ha enseñado que la resistencia de los obreros, quienes, al carecer de capital, de bienes o de cualquier ahorro, se ven apremiados por la ineluctable necesidad del hambre, no puede durar mucho y al final el patrono podrá contratar los 100 obreros que busca, porque se verán forzados a aceptar las condiciones que él considere rentable imponerles. Si se niegan, otros vendrán y aceptar con todo gusto tales condiciones. Así es como se hacen las cosas cotidianamente, sabiéndolo todos y a plena luz. Un contrato de amo-esclavo. Así, el capitalista viene al mercado sino con la capacidad de un agente absolutamente libre, al menos con la de un agente infinitamente más libre que el obrero. Lo que acontece en el mercado es el encuentro entre un impulso de lucro y el hambre, entre amo y esclavo. Jurídicamente las dos partes son iguales, pero económicamente el obrero es el siervo del capitalista, incluso antes de haberse concluido la transacción mercantil mediante la cual el obrero vende su persona y su libertad por un tiempo determinado. El obrero está en la posición del siervo por la terrible amenaza de hambre que gravita diariamente sobre su cabeza y su familia. Esta amenaza le obligará a aceptar cualquier condición impuesta por los ávidos cálculos del capitalista, el industrial, el patrono. El derecho contra la realidad económica. Y una vez que se ha concertado el contrato, la servidumbre del obrero se incrementa doblemente. El Sir Karl Marx, ilustre jefe del comunismo alemán, observó con justicia en su magnífico trabajo Das Kapital, que si el contrato pactado libremente por los vendedores de dinero en forma de salario y los vendedores de su propio trabajo, es decir, entre el empresario y los trabajadores, no se concluyera solo por un tiempo definido y limitado, sino a perpetuidad, constituiría una auténtica esclavitud. Habiéndose pactado a plazo fijo y reservando al obrero el derecho a abandonar su empleo, este contrato constituye una especie de servidumbre voluntaria y transitoria. Transitoria y voluntaria desde el punto de vista jurídico, sí, pero no desde el punto de vista de la posibilidad económica. El obrero tiene siempre el derecho de abandonar a su patrono, pero ¿tiene los medios para hacerlo? Y si de hecho le deja, ¿es para llevar una existencia libre, sin otro amo excepto él mismo? No, lo hace a fin de venderse a otro patrono. Se ve impulsado a ello por la misma hambre que le forzó a venderse al primer empresario. De este modo, la libertad del obrero, tan exaltada por los economistas, juristas y burgueses republicanos, es solo una libertad teórica que carece de medio alguno para su realización. En consecuencia, es solo una libertad ficticia, una completa falsedad. La verdad es que toda la vida del obrero constituye simplemente una serie continua y descorazonadora de servidumbres, voluntarias desde el punto de vista jurídico, pero forzosas en el sentido económico, rota por breves intervalos de libertad acompañados de hambre. En otras palabras, es una verdadera esclavitud. El patrono solo se preocupa de los contratos de trabajo para incumplirlos.
Esta esclavitud se manifiesta cotidianamente de innumerables maneras, prescindiendo de las vejaciones y las condiciones opresivas del contrato que convierten al obrero en un subordinado, un sirviente pasivo y sumiso, y al patrono en un amo casi absoluto. Prescindiendo de todo cuanto es bien sabido, apenas existe una empresa industrial cuyo propietario no incumpla los términos pactados en el contrato y se arrogue concesiones adicionales en su propio favor, impulsado por el doble instinto de una insaciable codicia de beneficios y poder absoluto, aprovechándose de la dependencia económica del obrero. Ahora pedirá más horas de trabajo, es decir, un horario superior al estipulado en el contrato. Más tarde reducirá los salarios con algún pretexto. Luego impondrá multas arbitrarias o tratará a los obreros de modo áspero, brusco e insolente. Pero podríamos decir que en ese caso el obrero tiene la puerta libre para irse. Es más fácil decirlo que hacerlo. A veces el obrero recibe parte de su salario adelantado, o su esposa o los hijos pueden estar enfermos, o quizás su trabajo está pobremente pagado en todo el sector industrial. Otros patrones pueden estar pagando aún menos que el suyo propio, y después de dejar su trabajo, a lo mejor no encuentra ninguno otro, y quedarse sin empleo significa la muerte para él y su familia. Además, hay un acuerdo entre todos los patronos, y todos ellos se parecen. Todos ellos son prácticamente igual de irritantes, injustos y ásperos. ¿Es esto una calumnia? No. Está en la naturaleza de las cosas y en la necesidad lógica de la relación existente entre los patronos y sus obreros.